Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre redes de fibra óptica. Como objetivo de la presentación tenemos analizar la situación actual para conocer los requerimientos que conlleva la construcción de este proyecto, llegar a identificar los componentes de una red de fibra óptica, definir los distintos tipos de fibra óptica que existen y tener en claro todos los conceptos para poder clasificarlos y tipificar las fibras ópticas. Historia de la fibra óptica. A finales de la década de 1960, el Dr. Charles y un colaborador desempeñaron un papel fundamental en la determinación de que los cables de fibra óptica en esa época eran inadecuados debido a la impureza de su vidrio. Estos primeros cables de fibra óptica solo transportaban señales de los teléfonos y la televisión a través del pulso de luz a una distancia muy corta. Ya en el año de 1970, los investigadores de la comunicación habían creado una fibra óptica de excelente calidad, mucho mejor que la anterior. El primer enlace de la fibra óptica se instaló en Chicago en 1976. Para 1980 los enlaces comerciales de larga distancia estaban en uso y los enlaces de datos de fibra óptica para RS-232. Desde ese comienzo, la fibra se ha convertido en algo muy común en la infraestructura de comunicaciones. ¿Qué son las redes de fibra óptica? Hacen referencia a la ciencia de la transmisión de datos, voz e imagen por el paso de la luz a través de fibras delgadas y transparentes. En las telecomunicaciones, la tecnología de la fibra óptica ha reemplazado virtualmente al cable de cobre en las líneas telefónicas de largas distancias y se utiliza para conectar sistemas informáticos dentro de las redes de áreas locales. La fibra óptica es también la base de fibroscopios utilizados para examinar las partes internas del cuerpo, más conocidos como la endoscopía, o inspeccionar las o los interiores de los productos estructurales fabricados. ¿Cómo funciona la comunicación por fibra óptica? Es fácil de comprender el funcionamiento, ya que la luz viaja por el cable de fibra óptica rebotando repetidamente en las paredes. Cada pequeño fotón, más conocida como partícula de luz, la parte principal del cable en el centro se llama el núcleo, y esa es la parte por la cual viaja la luz. Envuelto alrededor de la parte exterior del núcleo hay otra capa de vidrio llamada el revestimiento. El trabajo del revestimiento es mantener las señales de luz dentro del núcleo. Esto es debido a que es hecho de tipos diferentes de vidrio que el núcleo. En pocas palabras, el revestimiento tiene un índice de refracción más bajo. La telecomunicación óptica se realiza normalmente con luz infrarroja. El medio básico de la fibra óptica es una fibra delgada que a veces está hecha de plástico, pero la mayoría de las veces de vidrio. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cables de fibra óptica? Cada cable contiene hilos de vidrio o de plástico demasiado finos, denominados fibras ópticas. Cada cable consta de tan solo 2 hilos o de varios de cientos. Las hebras, cada una de ellas con una décima parte de ancho de un cabello humano, son capaces de transmitir alrededor de 25.000 llamadas telefónicas cada una. Qué interesante. Los dos tipos principales de cables de fibra óptica son: número 1, fibra monomodo. Esta se utiliza para las distancias más largas debido al diámetro más pequeño del núcleo de fibra de vidrio, lo que disminuye la posibilidad de atenuación, es decir, la reducción de la intensidad de la señal. Como punto número 2 tenemos la fibra multimodo. Esta se utiliza para las distancias más cortas porque la mayor abertura del núcleo permite que las señales de luz reboten y se reflejen más a lo largo del camino. En esta imagen tenemos el cable de la fibra monomodo, que consta de su cubierta exterior, la fibra de refuerzo, la capa exterior, el revestimiento del núcleo y el núcleo.
¿Para qué se usa la red de fibra óptica? Los conocimientos que la gente tiene hoy en día de la fibra óptica no está mal, sino que por lo general no somos conscientes de lo omnipresente que se ha vuelto los cables de fibra óptica. Las señales son impulsadas por láser que se transmiten por estos cables, están enterrados bajo el pavimento e incluso bajo el fondo del océano. Hoy en día la tecnología se utiliza, estos cables son tan variadas como la propia señal de luz. En el paso, las computadoras profesionales se conectaban a largas distancias por medio de líneas telefónicas o cable Ethernet. Pero los cables de fibra han reemplazado estas opciones porque las computadoras de red de fibra óptica son de fácil manejo, son más confiables, seguras y ofrecen mayor capacidad. ¿Cómo diseñar y configurar una red de fibra óptica? Para el diseño de una red de fibra óptica existen varios métodos de llevar a cabo su configuración. En esta ocasión detallaremos algunos considerando los más importantes y los más utilizados. Como punto número 1 tenemos seleccionar un módulo de comunicaciones o convertidor que se ajuste al formato de datos que desea transmitir. 2. Seleccionar un producto de fibra óptica que se especifique para trabajar en el rango de su aplicación. 3. Seleccionar un tipo de cable de fibra óptica apropiada para la aplicación. Algunas de las causas de su frecuente uso son menor pérdida de señal, no produce interferencias y mayor ancho de banda. Las industrias militares y espaciales utilizan la fibra óptica como medio de comunicación y transferencia de señales, debido a su capacidad para proporcionar detección de temperaturas, además de ser beneficioso debido a su menor peso y tamaño. Las fibras ópticas se utilizan frecuentemente en una variedad de instrumentos médicos para proporcionar una iluminación precisa. Los dispositivos médicos que ayudan a los médicos a mirar dentro del cuerpo humano sin cortarlos para abrirlos fueron la primera aplicación de la fibra óptica hace más de 50 años. También, como hay partes buenas y también partes bajas, dadas las ventajas de la velocidad y el ancho de la banda que tiene la fibra óptica sobre el cable del cobre, también presentan algunos inconvenientes. Como ventajas tenemos los cables de fibra son mucho más ligeros, la capacidad de una fibra para la transmisión de datos es de magnitud más alta, la atenuación de la fibra puede ser muy baja, etc. Desventajas. Las conexiones de las fibras son sensibles y difíciles de manejar, especialmente en modo simple. La alineación debe ser precisa y se requiere una limpieza óptima. Las fibras de vidrio deben permanecer relativamente rectas para evitar pérdidas o rupturas. En general, está claro que las ventajas superan a las desventajas, lo que hace de la fibra óptica una innovación muy notable. Muchas gracias, hemos llegado hasta el final y espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima.